bajado la guardia, porque sigues adelante perseverando en medio de cualquier situación. Te felicito, porque a veces las olas vienen y golpean tu barca. A veces las olas vienen y golpean la barca de tu casa, de tu familia, y sigues adelante creyendo en aquel que te llamó, que es fiel, que lo que dijo lo cumple y que lo cumplirá en el momento de él. No hay cosa más maravillosa ver pueblo perseverando. No hay cosa más linda de ver gente que a pesar de la prueba, de la lucha, de la adversidad, siguen adelante aguerridos. Saben que su situación está en manos del mejor y que Él tiene la última palabra. Así que, iglesia, tome asiento, porque vamos a compartir un mensaje. Y lo puedo decir así, llenarme la boca, porque hoy le voy a decir: tengo un mensaje de parte de Dios para usted. ¿Cuántos dicen amén? Tengo un mensaje de parte de Dios para usted, hermana y hermano, que sigue perseverando. Y aquellos que nos escuchan cuando miran la grabación, el audio, que pronto podremos otra vez volver a los en vivos, pero que escuchan el audio, que me dicen: ¿qué palabra? Esto me habló Dios, etcétera, etcétera. Hoy tengo una palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Así que le voy a decir de una vez: abra su Biblia, porque vamos a lo que venimos de una sola vez. Y quiero que vaya al capítulo 2, al capítulo 4 del libro de Nehemías. Y ya casi le digo el versículo, porque hoy he titulado el mensaje, iglesia: oración en la oposición. Diga conmigo: oración en la oposición. Otra vez: oración en la oposición. Hoy vamos a tomar unas perlitas, unas semillitas de bendición. Oiga, unas semillitas de bendición a través de lo que vamos a leer. Hoy el Señor nos va a hablar, nos va a levantar las manos, nos va a dar fuerza para seguir adelante y entender que tu asunto está en manos de Dios y que hay oposición. Pero ¿por qué hay oposición? Hoy lo vamos a saber. Y hoy vamos a saber, a través de la palabra de Dios, qué hace un hombre y una mujer de Dios en frente de la oposición. ¿Qué es lo que hace? Nehemías, hago un pequeño resumen para los que no han leído el libro de Nehemías. Era un trabajador, un servidor público, por decirlo así. Trabajaba en la corte real con el rey Artajerjes. Ahí tienen un nombre bonito para los que quieren ponerle un nombre a su hijo: Artajerjes, imagínense. Entonces, trabajaba para el rey Artajerjes en la administración de este rey, y él era un dignatario que trabajaba con alta alcurnia, que él era de alta estima y confianza, porque él era el copero del rey. El copero del rey era de tanta, y tenía que ser de tanta confianza, que era el que servía el vino en la mano del rey. Podía entrar a los lugares donde nadie entraba, hasta la alcoba del rey. Podía entrar a lugares porque era de confianza. Por eso que pasaba un montón de filtros para poder contratar a alguien que trabajara en la corte real. Y Nehemías, siendo judío, trabajaba para este rey que era del reino de los persas. Dios lo había puesto ahí. Él era copero del rey. Solo tenía un detalle, por aquello que lo considere usted ser copero del rey, que él era el primero en probar la copa del rey, por aquello que estaba envenenada. Ese pequeño detalle. Pero después de ahí, él era un gran funcionario de la corte real. Tenía un gran puesto, viajaba en limusinas, se codiaba con la mejor gente, pero amaba a Dios con todo su corazón, amaba la ley de Dios, era obediente a Dios. Y un día, mientras él está en sus menesteres, alguien viene y le manda un mensaje por WhatsApp y le dicen: Nemi, bro. Y yo me lo imagino así, ¿verdad? Para usar un poquito de la imaginación. Bro, viera lo que está pasando en la casa de tus padres. Mira que en la casa de tus padres se derribaron las murallas, las puertas fueron ardiendo en fuego, y los enemigos entran y hacen lo que les da la gana en la ciudad santa, en la Jerusalén, porque no hay muros que detengan a los enemigos. ¿Es en serio? ¿No hay nadie que se levante a hacer algo? No. Y entonces, eso está en el capítulo 2, pero se lo estoy parafraseando para hacerlo más rápido, porque ahorita quiero entrar al tema como tal. Entonces dice la Biblia que él llegó donde el rey, y ese día su rostro, por más que tenía que poner la sonrisa, ¿verdad? Por más que tenía que poner la sonrisa de tica linda, su rostro reflejaba tristeza. Y ojo el detalle. Dice la Biblia que el rey le dice: ¿por qué está triste tu rostro? Y dice que
dice ahí, lo van a leer ustedes. Le aconsejo que lean desde el 2 hasta el 6, pero ahorita vamos a leer nada más solo el capítulo 4. Y dice que él dijo: temió mi corazón, porque nadie podía entrar triste a la presencia del rey. Le cortaban la cabeza. Tenía que estar feliz. No se permitía a nadie estar triste, y menos un copero del rey. Pero él estaba sonriendo, pero su rostro lo decía. Dios permite que el rey pueda ver y le dice: ¿por qué está triste tu rostro? Y entonces él le dijo: porque la ciudad de mis padres está en caos, las murallas fueron... ¿Y qué quieres que haga? Y dice la Biblia: y oré a Dios. Entonces Dios lo pone en gracia con este rey y lo manda a edificar, a levantar los muros de las murallas que estaban caídas. Hasta ahí vamos bien. Y quiero empezar con esto, iglesia, porque estamos en reto de oración. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que menosprecia la oración. Y el libro de Nehemías comienza con un hombre orando y termina con un hombre orando. Si usted quiere leer el libro de Nehemías, tiene 13 capítulos. En el capítulo 1, versículo 11, comienza Nehemías diciendo: y oré al Dios de vuestros padres. Nehemías era un hombre de oración. Era un hombre que amaba la oración, que amaba la presencia de Dios. Y porque ahora cantábamos: si tu presencia no va conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y suena muy bonito cuando lo cantamos, pero hay que vivirlo. Tenemos que enamorarnos de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Porque es muy bonito cantarlo, pero Nehemías amaba la presencia de Dios, amaba estar con Dios, amaba buscar su presencia. Por eso el libro de Nehemías me llama mucho la atención para lo que estamos celebrando en Casa del Espíritu Santo, el reto de oración. Día 7 estamos hoy. Si usted todavía no se ha metido en el reto de oración, le quedan 14 días para que se pueda meter, y para que usted comience a buscar el rostro de Dios en la intimidad, y usted va a ver que la oración sí funciona. Dígale que está a su lado: la oración sí funciona. La oración es poderosa, la oración es la llave, la oración es la clave. Por eso el enemigo lucha tanto para que los hijos de Dios no oren, porque el diablo sabe, como ángel de Dios, bueno, que fue ángel de Dios, como un ser espiritual, sabe que la oración sí funciona. Y como él sabe que la oración sí funciona, nos vive engañando a todos, diciendo que no funciona, que es paja, que es religiosidad, que para qué ora, ya no ore más, para qué sigue orando. Porque quien más le tiene miedo a la oración es el diablo. Jesús entregó una herramienta, hermanos, en ustedes, en nosotros, una herramienta poderosa que tiene el poder para destruir el mismo infierno. Y es una herramienta tan poderosa, tan poderosa, tan poderosa, que el enemigo nos entretiene. El enemigo nos mete pereza, sueño, hambre, cansancio, pereza, lo que sea, porque él hará lo posible, hasta lo imposible, para que un hijo de Dios no ore, para que un hijo de Dios no se convierta en una persona de oración. Y vemos a Nehemías que Dios le da un llamado. Estando en este reino de los persas, el rey le da cartas, le da su gracia, le da un permiso con goce de salario para que vaya a levantar las murallas. Y le dice: eso sí, cuando termines vuelves, porque era un buen funcionario. El rey no quería perder a Nehemías porque era un buen funcionario. Entonces Nehemías, con la venia del rey, con el respaldo del rey, con cartas del rey y con el respaldo de Dios, comienza una obra que era levantar las murallas. Y aquí es donde quiero entrar en el mensaje, iglesia. Porque cuando Dios nos da un llamado, siempre va a haber oposición. No se asuste que haya oposición. Asústese cuando no hay oposición, porque cuando estamos caminando, los perros comienzan a ladrar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el árbol que da fruto es el árbol que es apaleado. No es el árbol seco, no es el árbol verde, el que no tiene fruto, no. Es el árbol que da fruto, el que comienzan a apalearlo. Porque usted misma, a ver, ¿cuántos han apeado naranjas de un árbol con un palo? Levante la mano, a ver, para ver. No vuelva a hacer eso. Y todos eran esas piedras, ¿verdad? Chiquitillos, cuando veníamos de la escuela y veíamos un árbol lleno de esas naranjas riquísimas, y todos los chiquillos haciendo fila con piedras a ver cuál de todos se apiaba la naranja mayor. ¿Verdad que sí? Porque el árbol, diga conmigo, el árbol que da fruto, el árbol que da fruto, diga conmigo, el árbol que da fruto es el que es apaleado. No es el que no está haciendo nada en la iglesia, el que no es apaleado. El que quiere hacer algo por su casa, el que quiere hacer algo por ese hijo, el que quiere hacer algo por esa hija, la mamá que está orando por esa hija. Mamá, no se asuste cuando venga oposición. Pastor, ¿por qué siento tanta oposición?
dele la gloria a Dios, porque significa que estás haciendo las cosas bien, que algo está sucediendo y estás asustando al mismo infierno. Estás asustando al mismo infierno, porque sabe que esa madre con su oración va a sacar a ese hijo de la droga, va a sacar a esa hija de la droga, va a sacar a ese hijo del pecado por su oración, por sus rodillas. Va a haber oposición. Y entonces yo quiero traerles un mensaje para motivarlos a ustedes que se conviertan como Nehemías en un hombre de oración, en una mujer de oración, y que sepan que cuando usted va a comenzar a doblar las rodillas, el infierno va a comenzar a burlarse primero, va a comenzar a reírse de usted, va a comenzar a hacer escarnio de usted y va a decir: ajaja, esa va a ver que no va a lograrlo. Pero cuando vea que vas en serio, entonces la cosa, el enemigo le va a poner atención. Vamos al capítulo 4. Nehemías es un libro excelente para convertirse en un buen líder, en una mujer líder en su casa, en un hombre líder en su casa, líder en su oficina, líder en su barrio, donde sea, en su trabajo, convertirse en un buen líder. ¿Por qué? Porque trae los requisitos exquisitos para ser un buen líder. Lo primero que vamos a ver es que él hace la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, escuche, por ahí le voy a dejar varias frases para que las apunte y las coloque en el muro del vecino, ahí las raya en grafiti, para que las apunte. La primera frase que le quiero dejar es: hacer la voluntad de Dios no siempre te exime de la oposición, no te exime de los problemas. Hacer la voluntad de Dios. La gente, cuando está en la voluntad de Dios, lo primero que dice: y pastor, esto no es de Dios, levanté esta empresa pero me está yendo mal, estoy haciendo las cosas de esta manera, estoy yendo al reto de oración, estoy viniendo a orar en la madrugada, pero todo se está levantando, entonces yo creo que eso no es de Dios. Al contrario, hacer la voluntad de Dios no te exime de la oposición. Hay situaciones que vienen, y más bien hoy tienes que cobrar fuerza y saber que si estás siendo atacada, vas bien, que si alguien está hablando, vas bien, porque el enemigo no quiere lanzarse contra los que están sin hacer nada, sino con los que se mueven y hacen algo. Son los que ponen en peligro el mismo infierno, los que hacen algo, los que se meten a orar, los que se meten a ayunar, los que se meten a buscar de Dios. Esos el enemigo les tiene miedo. Y aquí vemos a Nehemías respaldado por Dios. Pero ojo el detalle, vamos a ir al capítulo 4. Y vamos a leer, iglesia, el verso 1. Ojo, subraye. Cuando oyó Sanbalat, dice Nehemías, que nosotros edificábamos el muro, se enojó. ¿Cómo dice su traducción que está leyendo? Se enfureció, se enojó. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó. ¿Qué dice? Comenzó a aplaudir, comenzó a felicitarlos. Cuando el enemigo ve que la madre comienza a orar por ese hijo, por esa hija, cuando ve que esa esposa, en lugar de estar quejándose con la vecina, comienza a doblar rodillas, en lugar de estar llamando a voz amiga, empieza a doblar rodillas, porque sabe que hay un Dios en los cielos que está vivo y es poderoso y atiende la oración de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se enojó. Y entonces dice: enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra escarnio? Por un viaje a Europa nadando, a ver, por un microondas, ¿cuántos dice? Escarnio, según la Real Academia, dice: burla cruel para humillar. Cuando vino y vio que ellos iban a comenzar a levantar los muros, comenzó a hacer escarnio, que lo que significa es burla cruel para humillar. Empezó a humillarlos, y ojo lo que decían. Y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos. Verso 2: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Ojo cómo se refiere el enemigo. ¿Qué hace esta débil o este débil que cree que con su poquita oración va a sacar a ese hijo del infierno, o a esa hija del infierno, o a esa familia del infierno, o va a traer gran bendición sobre su casa, o va a abrir las puertas a través de la oración a ese negocio, a esa situación? Hermano, la oración es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice: y dijo: ¿qué hacen esos débiles? Así nos ve el enemigo.
El enemigo nos hace ver así. Te hace ver como una débil, como un débil. Él te lo dice al oído, te lo dice a través de personas, te lo dice a través de los... Y ojo, aquí va otra frase. A quien más usa el enemigo para echarte atrás son a los propios de tu casa, a los que tú amas. A las personas que más amas son las que pueden llegar a tu corazón a dañarlo. Porque el enemigo no va a usar al vecino, no va a usar el pulpero, el compañero de trabajo, no lo va a usar. ¿Sabe por qué? Porque puede usar a tu propio hijo para maldecirte. Puede usar a tu propio padre para maldecirte. Puede usar a tu propio esposo para maldecirte. ¿Sabe por qué? Porque le amas y él quiere echarte atrás. Y como él quiere echarte atrás, entonces él usa personas, y generalmente usa las que más amas, las que más cercas están de tu corazón, porque lo que quiere es dañar tu corazón. Tenemos que entender, iglesia, que cuando hay oposición no significa que Dios no está en la ecuación. Significa todo lo contrario. Nehemías acepta el llamado de Dios y lo primero que encuentra es oposición. Voy a seguir leyendo. Y vuelven y dicen: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Signos de preguntas. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Verso 3. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oiga usted toda la oposición, escarnio que el enemigo está diciendo. El enemigo usa personas para decir: ¿qué se cree esa mamá? Que por ir a la iglesia su matrimonio va a cambiar, que por ir a la iglesia, que por ir a orar su hijo va a cambiar. Está muy equivocada. Ese es genio y figura hasta la sepultura. Ese muere así y empieza a lanzar maldiciones, y personas comienzan a decir: ay mamá, según usted, porque alaba ahí en la iglesia, ahí Dios va a hacer la obra en ese hombre, en esa mujer. No, va a ver que no, va a ver que aquí y allá, y empiezan a querer desanimarte. No, hombre, ya agarraste la pandereteada, para esconderte en eso. Y empiezan en todas estas cosas. Porque dígale al que está a su lado: el enemigo odia, detesta la oración. Y cuando te ve llegar a la iglesia, que te levantas temprano, que vienes a escuchar palabra, que sabes que estás quebrado en alguna área, pero que Dios te puede sanar en esta misma tarde, que Dios te puede sanar de esas adicciones, romper las cadenas, traerte a libertad. Hoy puede ser el día de tu milagro, hoy puede ser el día del milagro de tu casa. Hoy, mientras estás adorando, Dios puede estar haciendo la obra en tu hijo, en tu hija, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo. Dios puede estar haciéndolo, porque Él es poderoso, todopoderoso. Pero el enemigo nos dice lo contrario. Comienza primero a burlarse. Y aquí entra el hombre y la mujer de Dios. Primer tips, primer consejo. ¿Qué hizo Nehemías? Ay, no ve, nadie me apoyó. Comencé y todo el mundo se burló de mí. Me dijo que yo estaba loco. Nehemías toma fuerza y dice, versículo 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Y comienza a orar. El primer tip que le voy a pasar: Nehemías en la oposición comenzó a orar. Por eso titulé el mensaje de hoy: oración en la oposición. ¿Sientes oposición en tu casa? No dejes de orar. No dejes de orar. Comienzas a hacer retos de oraciones y el chiquillo se pone más endemoniado. No dejes de orar, sigue orando, porque algo está sucediendo. Algo está incomodando a las mismas tinieblas. Hay algo que está sucediendo, porque el enemigo está viendo a esa madre clamando con las manos arriba al Dios de los cielos, que clamó Nehemías, al Dios que todo lo puede. Estaba clamando a ese Dios. Oye, hermanos, es que cuando una mamá se mete a orar, Dios pone a sus ángeles a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Es que hay algo poderoso que sucede. Pero el enemigo te desanima, el enemigo te manda dardos, el enemigo te manda situaciones en donde cada vez la situación está peor y usted dice: no, parece que no funciona, parece que la oración no funciona. Parece, pero Dios te va a dar la victoria si te mantienes, porque Nehemías no aflojó. Y escuche esto: el primer oposición que sintió Nehemías fue burla. La gente se burla de una mamá que le cree a Dios,
De una mamá que dice: yo voy a ir a mi hijo ahí danzando, lo voy a ir. Ay, no, señores, ya eso es imposible para Dios. Exacto, porque el Dios en el que yo creo es el Dios de los imposibles. Ese es el Dios que yo creo, en el Dios que yo creo y he puesto mi confianza. Hermanos, yo le pedí hoy a Dios: Dios, enamóranos de la oración. Ábrenos los ojos, cantábamos ahora. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre nuestros ojos espirituales para ver que si de los que estamos aquí, al menos 5 personas, 6, 10 personas, 20 personas, no sé cuántas personas abrazaran la oración, hermano, la cosa cambia. Porque vamos a ver a Dios. Es que no lo hemos visto como lo hemos tenido que ver, porque como le di a la pastora ahora: si mi pueblo se humillare delante de mi presencia, si mi pueblo buscara mi rostro. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hermano, ore por mí. Hermano, vaya, llame. Hermanito, vaya. Porque nosotros todavía, vamos a ver, ¿cuántos creen en el poder de la oración? Vamos a ver, levante la mano como señal. Quiero ver cuántos creen en el poder de la oración. ¿Usted cree que el poder de la oración, que la oración sea poderosa en el nombre de Jesús? ¿Lo cree? Entonces, a partir de hoy, conviértase en una Nehemías en su casa, porque esto está arrancando. Espérese el mensaje para que vea lo que pasó. Convirtámonos en Nehemías en nuestra casa. Pastor, es que mi esposa está muy rara. Comience a orar. Es más, le voy a decir algo: está rara porque usted está orando, porque el enemigo sabe que trae algo grande para esta casa, para esta familia. Entonces está lanzando oposición. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos desanimamos. Y por aquí le tengo algunas frases para que usted la apunte. Ya voy al versículo que sigue. En la crítica, iglesia, vamos a tener que poner la piel dura frente a la crítica. A usted le va a tener que resbalar lo que digan los demás. Usted nada más apropiese de lo que dice Dios, de la promesa de Dios. Dios tiene promesas para tu casa, para tu familia. Dios no ha terminado con nosotros y Dios no quiere que Casa del Espíritu se rinda. Iglesia, si esas puertas siguen abiertas es porque Dios tiene un propósito en Yerbabuena. Y vamos a ver la gloria de Dios en esta casa. Vamos a ver la gloria de Dios en esta casa. Aunque los que pasen por ahí se burlen, porque dicen: los que se reúnen son unos pocos débiles, dijo el enemigo. Pero Dios va a levantar un ejército de valientes y valientas fuertes. Amén. Va a levantar de esos débiles que dice el enemigo, gente fuerte y poderosa para hacer cosas gloriosas en esta comunidad. Amén. Entonces vea, iglesia, le tengo esta otra frase. Escúcheme. El muro se construyó, usted lo va a ver, a pesar de la oposición. Dios nunca quitó la oposición. En medio de la oposición, Dios le dio fuerzas a Nehemías y vio la gloria de Dios. No esperemos que la oposición se quite. No esperemos que Dios quite la oposición. Dios no la va a quitar, porque la oposición nos va a servir a nosotros a formar músculo espiritual. Tiene que haber oposición para que nosotros nos convirtamos en gente fuerte, que sabemos orar en medio de la adversidad, de la dificultad. Que cuando todo se pone más gris es cuando más clamamos a Dios. Amén. Entonces Dios no quitó la oposición y el muro se construyó a pesar de la oposición. El enemigo va por los que creen y por los que crecen. El enemigo no va a ir a molestar a los que están ahí sentados viendo Netflix, te lo aseguro. Va a molestar a aquella madre que está alistándose para ir a la casa de Dios a escuchar palabra y a tomar fuerza para seguir orando por su casa. A esas son las que el enemigo le tiene miedo. No a las que están ahí tiradotas, no, a esas no. ¿Sabe por qué? Porque usted abrazó la visión, usted abrazó la visión de su casa y usted ha dicho: mi casa y yo serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces a esas son las que el enemigo le tiene miedo. Pero si usted claudica, el enemigo dice: lo logré sacarla. Entonces en la oposición, Nehemías comenzó a orar. Y apunta esta frase: nunca tendrás más éxito que cuando te arrodillas para orar. La oración, la persona que se convierte en una persona de oración, esa persona logró éxito en su vida. El éxito no está afuera, iglesia, el éxito está adentro. Porque cuando nosotros muramos, iglesia, no nos vamos a llevar nada. Es bueno lo que Dios te ha dado, es bueno lo que Dios nos da y hay que cuidarlo. Es bueno capacitarnos, estudiar, sacar una licenciatura, una maestría, un doctorado. Todo eso es bueno, gloria a Dios por eso. Pero cuando nos muramos, no nos vamos a llevar nada de eso. Dijo un joven un día: fui a un funeral y me llamó poderosamente la atención que al muchacho que estaban enterrando en la caja no le echaron las llaves de su Audi, no le echaron las llaves de su apartamento,
No le echaron sus escrituras de la casa, no le echaron sus títulos y sus cosas. ¿Sabe qué le dieron? Un traje, y casi el traje más sencillo que tenía, porque casi por respeto a la familia no lo enterraron desnudo. Porque, iglesia, esa es la realidad de nosotros. Tenemos que abocarnos sin dejar de hacer lo que nos corresponde, buscando siempre nuestra mirada hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén? Buscando siempre, como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Quiero que vayamos al versículo. Estamos en el capítulo 4, seguimos en el capítulo 4. ¿Ok? Estamos en el versículo 4. Y quiero que vayamos al segundo consejo. ¿Ok? Vamos al versículo número. Vamos a leer el versículo número 9. Yo lo estoy leyendo, digamos que brincándome algunos versos para que usted lo lea todo en su casa. En el versículo 9, ok, vamos a leer el verso 7 para ir en sintonía. Verso 7 dice, ok, ya leímos lo del escarnio. Ahora viene, dice, pero aconteció que yendo Sanballat y Tobías, los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, oiga, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados. Diga conmigo, los portillos comenzaron a ser cerrados. Diga conmigo, los portillos comenzaron a ser cerrados. Ya pasaron el escarnio, no hicieron caso y comenzaron a levantar el muro. Ya iban a la mitad, ya los portillos comenzaron a ser cerrados. Y escúcheme esto, recuerde que cuando le dijeron a Nehemías que levantara los muros era porque los enemigos entraban como le diera la gana. Entraban porque no había nadie que les había puesto una línea. Entraban y hacían lo que querían en esa casa porque no se había parado una mujer de fe a decirle, mis hijos y yo serviremos al Señor. No se había parado un hombre de fe a decir, mi casa, lo siento mucho, pero hiciste estragos con mi pasado, pero con mi familia no vas a hacer lo mismo. En el nombre de Jesús se paró a alguien, un atalaya, se paró una mujer de fe, un hombre de fe, y comenzó a decirle al enemigo, a marcarle el territorio, decirle, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces Yahú se levantó a alguien. Ya no viene el escarnio, ahora vea lo que viene. Vea qué tremendo esto. Esto es poderoso, iglesia. Entonces vea. Y los de, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados. Y dice, ¿qué dice su traducción, su Biblia? Se encolerizaron mucho. Y ojo, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Escuche. Y aquí ya no es burla. Ahora lo que el enemigo está diciendo es, viene ataque. Y ya ahí la cosa se pone más ruda. Porque ya no es bla bla bla, son unos débiles, jajaja, esto lo va. No, ahora está planeando un ataque. Escúcheme esto. Y cuando Nehemías sabe que los enemigos comienzan a agruparse para hacer un ataque, entonces Nehemías dobla la oración. Y aquí viene el segundo tip. Dice en el verso 9, entonces oramos a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías se dio cuenta y dice, entonces oramos a nuestro Dios para que Dios desbaratara los planes del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea que en todo lo que está pasando tenemos a un hombre bien parado en la oración. Tenemos a un hombre bien parado en la oración. Primero vino escarnio, ahora viene ataque. Pero Nehemías ora en el escarnio, pero también ora en el ataque. Y dice, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos. Y no solo eso, pusimos guarda contra ellos día y noche. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Iglesia, esto es de valientes. Esto es de valientes. La gente que va a ver la gloria de Dios es la gente valiente. Es la gente que no se rinde, es la gente que no claudica, es la gente que no deja nada botado, es la gente que se enamora y que sabe que esto sí tiene poder. Vea, iglesia, vea lo que dice en el verso número 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. ¿Cuánto le ha pasado eso?
¿A cuánto le ha pasado que sentimos que las fuerzas se nos van? Sentimos que el escombro es pesado. Sentimos la caja y el edificio de la caja y del links encima. Y ay, pastor, vea lo que me cuesta levantar manos. No puedo, me siento cansado, me siento cansada, me siento pesado. Dice que ellos comenzaron a sentir debilidad. Porque le voy a decir algo. Cuando alguien te lanza una palabra, esa palabra, si usted no se pone el escudo de la fe, te pega. Cuando usted entra y llega al trabajo y alguien, ¿qué tiene? Lo veo raro, está enfermo. Ay, Jesús, puro el chavo, ¿se acuerda? Puro el chavo con Ramón, ¿se acuerda? Se siente mal, decía el chavo, ¿eh? Se va a morir. Y don Ramón se la creyó. Ya estaba ahí preparando todas las pagando la caja y todo, ¿verdad? Porque se la creyó. Cuando la gente viene y te da una palabra, qué raro lo veo, porque está enfermo, y usted se la cree. No, ¿qué es eso? ¿Hay gente así o no? Qué linda la gente que dice, ay, ¿qué tenés? Qué bonita que te ves, qué bueno que te veo más joven. Qué bonita la gente así, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le gusta la gente así? Pero no toda la gente es así. Hay gente que le dice, oye, ¿usted cuántos años va a cumplir? Y uno le dice, ¿verdad? Le dice, ay, usted fue pirata en la vida pasada, ¿verdad? Y empieza. Y de los bravos en calle de lastre y esas cosas. Y así pasa, iglesia. ¿Y por qué lo veo así, decaído? Está enfermo, está mal, qué pecado. Y entonces hay gente así que usa al enemigo para desanimarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer contra esa crítica? ¿Cuál fue el consejo? Poner una capa dura contra la crítica. ¿Cuántos dicen amén? Poner una capa dura contra la crítica. Porque van a venir críticas. Le van a dar críticas a usted. Cuando se dan cuenta que su negocio va prosperando. Cuando se dan cuenta que ya casi saca la maestría o el doctorado o la licenciatura. Ay, ¿para qué? Un abogado más y tantos abogados. Y así. Ay, ¿para qué un administrador más? Así le dicen a uno, ¿verdad que sí? Otro abogado, ya son con 38,000 no sé cuántos, dice. ¿Y dónde va a conseguir? Entonces uno llega y pone la capa dura y dice, sí, pero yo voy a ser el mejor abogado, amén. Yo voy a ser el mejor administrador, yo voy a ser el mejor doctor, yo voy a ser el mejor licenciado, la mejor, amén o no amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a la presencia de Dios en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y entonces cuando se sentían así, Nehemías comenzó a motivarlos y a orar. Y aquí viene algo poderoso, que es la misión del pastor aquí desde el altar. El pastor tiene que traer una palabra que motive también a la gente y recordarles por qué estamos sentados en esa silla de lata sin aire acondicionado. ¿Por qué estamos aquí? Llevando calor en lugar de estar viendo el partido, en lugar de estar viendo la novela, en lugar de estar viendo la serie, en lugar de estar ahí dando vueltas en el parque, no sé, lo que sea. Pero porque usted está aquí, es obligación del pastor recordárselo todos los domingos, recordarle a usted porque usted está ahí, porque el privilegio que usted tiene, porque la bendición que usted tiene, porque lo que usted está haciendo, lo que estamos haciendo nosotros, es lo que va a hacer Nehemías. Le va a decir al pueblo, porque usted está peleando, porque usted está levantando este muro, porque usted está guerreando, porque usted está orando. Le va a dar el sentido a lo que usted está haciendo. Y entonces ya el calor, la silla de lata ya se vuelve nada. ¿Sabe por qué? Porque hay una motivación correcta. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? No venimos a la casa de Dios para hacernos millonarios. No venimos a la casa de Dios para que Dios haga qué sé yo. No, venimos a la casa de Dios porque Él ya nos hizo millonarios. ¿Cuántos dicen amén? Ya nos hizo millonarios. Lo que Él nos dio no se puede pagar ni con 4 o 5 Audis. No se puede pagar con millones de millones. Solo la sangre de Cristo puede pagar la entrada suya y mía al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted ya es millonaria, usted ya es ganador, usted es un triunfador o una triunfadora. Y el pastor tiene que recordárselo. Y eso hizo Nehemías. Verso 11 dice: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. ¡Wow! Vea la mentira del enemigo. ¿Cuántas obras aquí en la Unión se han cerrado? Dígame un número, alguien que sepa. Aquí en la Unión, ¿cuántas obras? ¿Cuántas? ¿Saben cuántas se han cerrado? ¿Saben cuántas se han cerrado en Cartago? ¿En Heredia? ¿Sabe cuántas obras logró cerrar el enemigo con la pandemia? Porque vino la pandemia y el enemigo usó todo su arsenal para decirle a los líderes, a los pastores, ¿ahora cómo van a hacer? ¿Ahora qué van a hacer? Y algunos no dieron la milla extra, se llenaron de miedo. Porque lo más terrible que le pueda pasar a uno es que le pregunten como pastor de una congregación, pastor, ¿y cómo vamos a pagar el alquiler? Cuando vino la pandemia, a mí me la preguntaron, y pastor, ¿cómo va a ser? Y yo dije, yo no sé,
el jefe sabrá, y el jefe supo, y el jefe hizo. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, si casa del Espíritu Santo está abierta es por la gracia y la misericordia de Dios, y porque Dios tiene un plan para las familias de Yerbabuena, de la Unión. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que el enemigo quería hacer cesar la obra. El enemigo quiere hacer cesar la obra de Dios en tu casa. Quiere hacer cesar la obra. ¿Y cómo lo va a hacer? Quitando a la que está orando, quitando al que está intercediendo, quitando al que está parado en la brecha, al que está orando por ese hijo. Mamá, si usted claudica a su hijo, ¿qué va a pasar? Mamá, si usted claudica a su familia, ¿qué va a pasar? Papá, que estás aquí, si claudicas, ¿qué va a pasar con tu casa, tu familia? Por eso no podemos claudicar, tenemos que seguir adelante y vamos a ver la gloria de Dios, amén. Pero no podemos claudicar, usted no puede claudicar, usted no se puede dar el lujo de volver atrás, usted tiene que seguir adelante porque lo mejor está por venir. Vamos a ver lo que le pasó a Nehemías. Entonces, Nehemías siguió orando, y aquí viene la tercera, versículo 13. Entonces Nehemías, después de orar, dice el versículo 13: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esa parte no la vea físicamente, véala espiritualmente. Si las mujeres, si los hombres, si las familias nos pusiéramos con las espadas, que es la palabra de Dios, nos pusiéramos alerta, con los ojos abiertos, orando, yo le digo algo, todo lo que dice la palabra de Dios con respecto a los enemigos, todo eso, iglesia, ocurriría en nuestras casas y familias. Yo he visto la mano de Dios cuando comenzamos a orar. He visto cuando la iglesia se mete a orar cómo las cosas comienzan a suceder diferente. Iglesia, no se asuste de la oposición, no le tenga miedo a la oposición. La oposición más bien te está diciendo que vas bien. Cuando veas a esa hija más rebelde, ese hijo más rebelde, cuando veas en el matrimonio que las cosas se están poniendo peores, no se asuste, es que ya viene, ya se está llegando la liberación, algo poderoso va a suceder. Y vea lo que pasó aquí. Dice la palabra de Dios que entonces Nehemías toma tanto ánimo, y vea lo que le dice. Pero lo vamos a hacer diferente, iglesia. Necesito que se pongan de pie todos y agarren su Biblia en su mano, porque entonces cuando Nehemías ve que se les están debilitando los brazos, que algunos están claudicando, que otros están diciendo no lo vamos a lograr, Nehemías, el escombro es muy pesado, Nehemías, el muro nos falta demasiado, Nehemías, yo creo que no lo vamos a lograr, vamos a morir en el intento, se van a burlar de nosotros. Entonces Nehemías inmediatamente, como líder de Dios, no dejó que se regara la bola. Inmediatamente dice no, un momentito. Y aquí viene lo que está en el versículo 14, que yo quiero que usted lo subraye. Ahora cuando llega a su casa lo subraye, porque esta es la palabra de Dios para usted hoy en esta mañana. Usted que vino a casa del Espíritu Santo. Entonces Nehemías, como buen líder, inspirando al pueblo, le dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, escuche esto: no temáis delante de ellos, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y le dijo: porque es que usted viene a la casa de Dios a pelear por su familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice: no te rindas, pelea por tu mujer, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus mujeres y por tus casas. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, eso es lo que hoy el Señor nos está diciendo a nosotros. ¿Por qué vengo yo a la casa de Dios? ¿Cuántos tienen hijos que todavía están en Egipto? Levanten la mano como señal, quiero saber. ¿Cuántos tienen familiares que todavía están en Egipto? Pues le voy a decir algo: vienen un momento donde Dios los va a llamar de Egipto. Pueden tomar asiento, gracias. Iglesia, Nehemías los vio que estaban desanimados, que ya iban a botar la toalla. Y Nehemías, como buen líder, los trajo al frente y les dijo: hey, peleen. Y esto a mí me llena de poder, iglesia. A mí me llena de poder. A mí me motiva, porque yo amo a mi familia. ¿Cuántos aman a su familia? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Usted cree que una madre se va a rendir? ¿Que un padre se va a rendir? ¿Que un padre va a decir que se los lleve el diablo en el hocico? No,
tu abuela, antes de pasar y llevárselo, tiene que pasar por mí, porque yo voy a estar aquí parado orando en la puerta de mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero iglesia, ¿qué ha pasado? El enemigo nos ha desanimado, el enemigo nos ha adormecido, el enemigo le ha dicho a usted que ese hijo no va a cambiar, que esa hija no va a cambiar, que esa situación no va a cambiar, que esa familia no va a cambiar, que esa situación no va a cambiar. El enemigo le ha dicho a usted que la oración no funciona, que para qué va a venir a orar en la madrugada, que para qué va a meterse en el reto de oración, que para qué va a venir a la vigilia, que para qué va a buscar el rostro de Dios si eso no funciona. Y entonces Nehemías logra detectar que hay desánimo en los hermanos. Ay, Nehemías, el peso, el muro, no aguanto, está pesado, el sol aquí y allá. Y Nehemías se para en la brecha, y es lo que tenemos que hacer nosotros, iglesia. Tenemos que motivar al que está desanimado. No lo regañe. Por favor, le voy a pedir algo. Cuando alguien le cuente algo, no lo regañe. Si una hermana viene donde usted y le dice: hermana, estoy pasando una situación, no le diga estas palabras, verá que duelen mucho. Ay, mujer, tiene que ser de buena, mujer de poca fe, levante. No la regañe. A mí me lo hicieron. Y viera qué feo se siente cuando uno va a buscar un pastor para darle un consejo, y entonces el pastor dice: hey, hermano, usted tiene que ser un hombre de fe. Y los hombres no lloran. Y uno: tu abuela, yo sí lloro, pastor. Imagínese qué feo se siente. Pero qué rico es cuando alguien le levanta las manos, cuando alguien venga y le cuenta: ven aquí, Mau, un toquecito, un momentito, Mau, porfa. Cuando alguien viene y le cuenta a uno un problema, y el pastor o el líder más bien viene y le dice: no, hermano, levante sus manos, levante sus manos. Usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios en esa situación. Dios te va a respaldar. No claudique, no baje la guardia. Sigue adelante, cobra fuerzas. ¿Y cómo se va el hermano? Dios te bendiga. Gracias. Eso es lo que tenemos que hacer. Ay, hermana, qué poca fe. Ay, hermano, qué poca. No. ¿Cómo le van a llegar a contar a usted un problema cuando va a salir regañado? Hermano, fíjese, a ver, seguro es que usted no está diezmando, seguro es que usted no está ofrendando, seguro es que vienen unas maldiciones y la están persiguiendo las maldiciones. A lo mejor abrazó a la suegra, llegó a la casa, comió sopa con usted y todas esas cosas. ¿Y qué dice la gente? Se siente malísimo, ¿sí o no? ¿A cuánto le gustaría que le levanten las manos? ¿Cuántos dicen amén? Pues has venido hoy en esta mañana que Dios te levante las manos para que sigas adelante creyendo que eso lo vas a ver, hermana, lo vas a ver. No te vas a tener que morir para verlo, lo vas a ver aquí en la tierra de los vivientes. Por eso Nehemías agarró fuerza y les dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y le dice: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Le está diciendo: lo que usted está haciendo hoy, un día vas a ver la mano de Dios. Iglesia, 52 días tardaron levantando los muros, porque el pueblo se puso las pilas. El pueblo estaba motivado. El pueblo sabía que esos muros levantados le convenían a todos, que eran los enemigos que entraban a la nación y ya no iban a poder entrar. Por eso el enemigo estaba bravísimo. Claro, está bravísimo porque sabe que ese hijo por el que estás orando, ese familiar por el que estás orando, llegará el momento que la oración de esa madre va a llegar a la presencia de Dios y Dios va a hacer el milagro. Y quiero terminar con esto, iglesia, porque hay gente que me ha dicho a mí: pastor, usted no le puede dar expectativas al pueblo de Dios que la oración le va a traer a ese hijo. Yo le dije: yo nunca le he dado expectativas falsas. Yo digo lo que la palabra de Dios dice. La oración es poderosa y la persona que se mete a orar tiene que ver algo. Algo va a suceder en esa casa, algo va a suceder, pero el que se mete a orar de verdad. Pero si nos convertimos en cristianos chamusqueados, cristianos añejos, perezosos, que no queremos levantar manos, que no queremos orar, eso es otro asunto. Pero yo sí sé que gente en la Biblia han visto la mano de Dios, como Nehemías. Porque también le voy a decir algo: no se puede levantar una obra sin oración. Es imposible un pastor que quiera levantar una obra sin oración. Es imposible. Es imposible que queramos levantar nuestra casa sin oración. Es imposible. Necesitamos la oración, que es una herramienta poderosa. Quiero terminar con esto. Cuando la mamá de este cantante rockero argentino, Pablo Olivares, que hizo un pacto con el diablo, cantaba rock en español, y entonces él comenzó, a lo que dice aquí la palabra de Dios, a hacer escarnio a la madre. Mamá le decía delante de la gente: ya no ores por mí, hice un pacto con el diablo, le pertenezco al diablo, el diablo es mi papá. ¿Usted sabe lo que puede sentir una madre oír al hijo decir eso?
Usted sabe lo que puede sentir el corazón de una madre, escuchar a su hijo decir: ya no quiero que ores por mí, ya no quiero que vuelvas a orar por mí, porque mi vida le pertenece al diablo. Usted sabe lo que puede sentir una madre, el desgarro que puede sentir en su corazón. Pero ¿sabe qué hizo esa madre? Esa madre hizo lo de Nehemías, comenzó a orar más fuerte. Y entonces se rodeó de unas mujeres de oración, no para chismear, para orar. Y le dijo: vamos a mi casa, ayúdenme a orar. Y se reunió con mujeres de peso, mujeres que amaban la oración, que amaban el altar, mujeres que olían a oración, mujeres que amaban la oración. Y le dijo: necesito que me ayudes a orar. Y comenzaron a orar por él. Y escuche, él sacó una canción maldiciendo a la mamá por la canción, y salía él en la tele maldiciendo a la mamá, diciéndole: no te metas en mi vida, mamá. Y así se lo decía. La mamá lloraba cuando escuchaba la canción. Las hermanas le decían: no escuche, no escuche, no escuche, solo cree la palabra, solo sigue orando, porque en momentos así necesitamos Nehemías que nos levanten las manos. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Y ella tuvo un grupo de Nehemías que le levantaban las manos y que le decían: no escuche lo que él está diciendo, no escuche lo que dice Sanballat y Tobías y los enemigos, no escuche lo que dice el enemigo, escucha lo que dice la palabra de Dios, que tu hijo y tu casa servirán al Señor. Y comenzaron a orar. Y hermanos, la oración de esa madre de rodillas todos los días llegó al cielo, porque cuando una madre ora, Dios pone a sus ángeles a trabajar. Hay poder en la oración, hay poder en la intercesión. Y Satanás detesta la oración, la detesta, no quiere que la gente se convierta en gente de oración. Y esa mamá, a pesar del escarnio que le hacía el hijo, que ya dijimos que escarnio es una burla cruel para humillar a la persona, hacía escarnio de su madre, su propio hijo. Esa madre no claudicó, hizo la de Nehemías, pedía fuerza a Dios: Dios dame fuerzas, Dios dame fuerzas. Y comenzó. Y hermanos, Dios permitió que cuando ellos estaban en lo más alto de su carrera, los secuestraron a toda la banda, esta banda satánica, porque se pintaban negros y lo más raros, ya andaban bien endemoniados. Usted se los topaba en la calle y usted cruzaba la acera porque le daba miedo, así literal, feísimos, unas cosas raras y unos atuendos rarísimos. Y permitió Dios que lo secuestraran, y permitió Dios que un hombre le apuntara en la cabeza y le dijera: ¿crees en Dios? Y dice que él no sabe cómo fue, le salió a decir: sí. Ahí sí creía en Dios, ¿verdad? Y le dijo él: si hubieras dicho que no, te mato. Y dijo una mala palabra, aquí no la podemos decir porque suena pípera, entonces: te mato. Y ahí cayó él. Y en ese momento que él cayó y dijo: sí creo en Dios, se rompió el pacto satánico, y Dios escuchó la oración de la madre, y ese hombre fue liberado. Y hoy le sirve a Dios, le sirve a Dios, le sirve a Dios. Jóvenes han llegado a los pies de Cristo por ese muchacho. Y le voy a decir algo: no te asustes, mamá, cuando tu hija te increpe y te diga: yo no voy a la iglesia, yo no voy a los evangélicos, nunca. No se te diga: esa palabra no viene de Dios. La palabra que tiene Dios es otra, y Dios tiene una historia diferente. Cuando se ponga rebeldona y diga: yo no entro ahí, yo no voy ahí. Yo conozco un testimonio de una mujer que dijo: yo no voy a una iglesia evangélica. Yo conozco el testimonio de personas que han dicho: yo jamás entraría a una iglesia cristiana. Ay, qué vergüenza caminar. Y aquí están sirviendo a Dios. Gloria a Dios, iglesia, porque Dios escucha la oración. Yo quiero que usted se vaya con fuerza. Quiero convertirme hoy en Nehemías, que levanta los brazos de ustedes, de aquellos que están desanimados, de aquellos que no han visto todavía el milagro, de aquellos que todavía están lidiando con ese hijo, de aquellos que todavía están pasando situaciones difíciles. Quiero decirle: no te rindas, no baje la guardia, no tire la toalla, no claudiques. Hay poder en la oración, hay poder en la oración, y en el momento indicado Dios visitará tu causa. Así que póngase de pie, porque vamos a terminar orando y vamos a terminar declarando la palabra de Dios. El tema de hoy, tómelo para usted misma, para su negocio, para su situación de enfermedad, para su situación. A veces estamos con un dolor en nuestra espalda, un dolor en nuestro cuerpo, y es cierto, humanamente bajamos la guardia, pero hoy Dios te quiere levantar las manos y decirte que por su llaga hemos sido curados. ¿Cuántos dicen amén? Que te agarres de las promesas de Dios, que no claudiques, que te agarres de la promesa de Dios. Hay promesa de Dios, y cuando Dios te da una misión, va a venir oposición, pero Dios te dará la gracia, y Dios te dará la gracia, Dios te dará la gracia.